Buenos días, cabezas de huevo. Si están viendo este video es porque ya se han aventurado en las tenebrosas aguas llenas de pinga de Tradelands, el jueguito de Roblox de los barquitos chistositos. Y también voy a suponer que se vieron el video de introducción a Tradelands, porque si no, bueno, aparte de ser unos simios, van a estar más perdidos que peruanos en Dinamarca. Entonces, ¿has sido reclutado por una Navy y no sabes qué carajo hacer? No te preocupes más, porque por suerte para ti, ya no vas a ser un pedazo de lastre para tu Navy, porque ya llegó la guía del buen marino. La única guía de Tradelands enfocada en el público hispano. Pero tampoco queremos dejar a los gringos de lado, así que este video tiene subtítulos en inglés. Así que sin más preámbulo, vamos a la guía, pedazo de lastre. Primero decir de ya que el 99% de las navies son de habla inglesa, así que el trabajo se les facilitará un chingazo si saben inglés, que sé que todos ustedes saben inglés. ¿Ah? ¿Que no sabes inglés? No te preocupes, esta guía resolverá todos tus problemas de pendejo que nunca fue a la escuela. Vamos por lo básico, los comandos en los barquitos. Como verán, un barquito de línea, el cual se usa en las navies, posee diferentes lados: la izquierda, la derecha, el frente y atrás. Pero obviamente no les podemos decir así. Hay que usar términos de marino y en inglés, por lo que serían así: la izquierda pasa a ser el port side, la derecha pasa a ser el starboard side, la parte de adelante pasa a ser el bow y la parte de atrás el stern. Así que cuando un gringo grita en el voice chat "Everyone on starboard cannons", es porque deben ir a los cañones de la derecha del barco. Lo mismo aplica para el port side, aunque el bow y el stern funcionan algo diferente. Verá, los cañones que se encuentran en el frente, o sea en el bow, se denominan chasers, y los cañones de atrás, o sea en el stern, se denominan stern guns. Por lo que cuando un gringo grite "I need people on chasers", es porque necesitan pendejos de los cañones del frente. Ahora vamos por términos de cubierta o el deck. Cuando un gringa diga "Everyone go below deck", quiere decir que se vayan bajo la cubierta. Y muy importante a la hora de ser invitados a una crew de un barco, y un gringo dice "Everyone that is invited go below deck", significa que los que ya han sido invitados a la tripulación vayan bajo la cubierta, ya que así se les será más fácil invitar a los que faltan y no se confunden con tu nombre de gordo. Ahora que saben términos importantes, podemos avanzar con la trampa para noobs más común en las navies, la regla de los chasers, la cual es muy sencilla y lógica. Cuando ustedes zarpen con un barco con chasers, los dos primeros cañones del frente, del lado al lado, siempre se dejan vacíos, ya que así, cuando toque la hora de pegarse cañonazos, los desgraciados que estén en los chasers no se tengan que pegar una caminata de 2 kilómetros para subirse a un cañón, y así disparar más tarde. A continuación, unos ejemplos de lo que no hay que hacer. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on. Y hablando de cañones, hablemos de los comandos para los cañones. Estoy seguro que más de uno habrá escuchado a un gringo decir "Somebody test range" o "Fire at max tilt" o incluso "Aim for waterlines". Y seguro habrán quedado de "¿Oh?". Y déjenles explico. En términos de Tradelands, tilt se refiere al ángulo al que el barco se inclina, ya que los barquitos de Tradelands siguen físicas más o menos realistas. Los barcos se irán moviendo de lado a lado y de atrás adelante, por lo que cuando dicen "Fire at max tilt", significa que esperen a que el barco se encuentre con la tilt inclinada al máximo, haciendo que los cañones donde ustedes estén sentados se alcen para arriba, ni que fueran a echarse para abajo, y así tener el máximo rango posible. Siguiendo esto, cuando dicen "test range",
significa que una persona, que normalmente es nombrada por el gringo en voice chat, espere a tener max tilt en su cañón para ver si el enemigo se encuentra en rango de los cañones. Es muy importante que solo uno lo haga, porque si no, tienden a enojarse los gringos. Y por último tenemos el término de waterlines, lo cual se refiere a disparar la parte del barco enemigo que se encuentra por debajo de la superficie del agua, ya que estos impactos causarán el doble del daño normal que harían impactando en un área sobre la superficie normal. Bueno, ahora que sabemos los comandos que te permitirán no quedarte sin pinga por un gringo come banano en tu Navy, vayamos con la siguiente parte de la guía, y probablemente la más importante: los barquitos chistositos. Así es, como un buen marino que ustedes pueden ser, digo pueden porque no lo son, es muy importante que puedan identificar a los barquitos por solo mirarlos o por escuchar los nombres que dicen los gringos. Obviamente hay como 300 barcos, así que voy a listar a los más importantes en el combate y sus atributos para poder identificarlos. Empezando con el barco de línea más importante del combate, el Alliance. Este barcote es reconocible por su gran tamaño, el hecho de que tiene el nombre atrás, la presencia de chasers y, se me olvidaba, 8 cañones por lado. Esto, junto a sus 23.000 puntos de vida, lo hacen un barco excelente para tripulaciones grandes que puedan llenar sus cañones. Eso sí, cuesta 1,5 riñones, pero eso es lo de menos. No tan lejos del Alliance tenemos al Sigil, el cual es básicamente un aliance chiquito, pues posee chasers, 6 cañones por lado y básicamente el mismo diseño. Eso sí, posee una cubierta abierta en contraste a la cubierta cerrada del Alliance, lo cual ayuda para ventilar el húmero de los cañones, pero no es muy bonito cuando te cae un morterazo del cielo directo a la Happy. Continuando con los barcos, tenemos al Phoenix, más conocido como el Nyx o el crucero de batalla de Treyland. Este barco es bien reconocible y popular, gracias a que la mitad del barco está hecha de metal, posee 4 cañones por lado y es bien probable que tenga chasers. Pero por sobre todas las cosas, el hecho de que tiene un motor de vapor gigante en medio del barco. Pasando de diseños con velas turcas, tenemos al Brigand, un barco árabe con velas raras, poseyendo 6 o incluso 7 cañones por lado. Es bastante largo y bastante bajo, y puede llegar a tener chaser. Es bastante común en las guerras y no debe ser confundido con un Ibis o con un Marauder. Hablando de Ibis, este barco es como un Brigand, pero chiquito. Es bien rápido y ágil, posee 3 cañones por lado y tiene un techo donde va el conductor bastante distintivo. Además, no posee chasers. El siguiente barco es el Hook, un barquito relativamente chiquito y con tan solo 2 cañones por lado. Pero que no te confunda, es un barco muy rompebolas, pues su maniobrabilidad, velocidad y habilidad de poseer chasers lo hace uno de los interceptores y flankers más poderosos del juego, junto con el ya mencionado Ibis y el aún no mencionado Falchion. Hablando de Falchion, sí, el Falchion es otro barco con el rol de interceptor, pero que es capaz de enfrentar a enemigos cara a cara si es necesario, pues teniendo 3 cañones por lado y, por supuesto, chaser. Y es bastante fácil de identificar, por su aspecto de galeón y su parte de atrás bastante distintiva. Otro barco que también posee la asombrosa habilidad de fastidiar como una mosca es el Tyrant, aunque más que fastidio de mosca es más una picadura de abeja, pues el Tyrant posee un perfil bastante bajo, lo cual lo hace difícil de atinar para el vagabundo recluta promedio. Ustedes, esto junto a su excelente movilidad y unos poderosos 4 cañones por lado, lo hace capaz de joder batallas. Menos mal ya lo nerfearon a esta madre. El Kirin, bueno, es un barquito chino y pues ya no es relevante, lo nerfearon hasta la pata. Sigamos. El Stiletto, el barco interceptor tocahuevos original y
bueno, es irrelevante, lo nerfearon también. Y bueno, ¿qué más decir que se parece al falcho nomás? El Kraken. Bueno, un barquito chino bastante grande con morteros y chasers y... Bueno, ya no sé, este quedó olvidado, sigamos. El Camel es un barco grande, como el Alliance, con 6 cañones por lado, pero que se distingue mucho por ser uno de los pocos barcos con stern guns. Así que cuidado al perseguir uno. Una buena esponja de daño. Y bueno, ahora que lo pienso, estos barcos de madera son bastante aburridos. ¿Acaso no hay mejor? Ironclads. Son como los barquitos chistositos, pero de metal. Y ahora mismo en el juego tenemos 5 clads, los cuales son el Huáscar, el Neptune, el Binglehopper, el Mercury y el más reciente clad y barco añadido al juego desde la salida de este video, el Nautilus, bueno, o el Nautilus, griego chupado. Y bueno, esos serían los barquitos chistositos que deberían saber reconocer. Obvio que me olvido del maravilloso Gargoyle, pero este barco es tan majestuoso que solo los dioses deben saber de su existencia. Así que recuerden, si están en un barco peleando contra un Alliance, un Phoenix y un Ibis, y su comandante en jefe dice "Everyone focus on Alliance", más te vale no pegarle al Ibis, Neandertal. Y bueno, lo mismo aplica cuando están sacando ustedes sus barcos y tienen que abordar uno. Si su comandante en jefe dice tu nombre, seguido de un "Hop on the Brigand", no te quedes ahí parado como un espantaviejas, y mucho menos te subas al Neptune que está por ahí, cara de verga. Y bueno, eso es todo lo que tienen que saber para no ser un completo lastre cabeza de huevo en su Navy. Y todo esto gracias a la guía del buen marino. Muchas gracias por ver, espérate. Faltan los comandos de tierra. Comandos de tierra. Ok, resulta que el juego de los barquitos chistositos no es enteramente sobre barquitos chistositos. También tienes que ser capaz de entender a tus comandantes durante las campañas en tierra. Por suerte, la guía del buen marino también es la guía del buen soldado. Así que vamos con los comandos básicos. On me. Cuando tu comandante dice "Everyone on me", o inserta tu nombre y o el de alguien más, on me, significa que vayan a donde está él, que lo sigan. Es literal eso. Focus on. Si el comandante dice focus on, nombre del jugador o rasgo de, bueno, háganle focus. Métale la pinga, listo. Fall back. Es retirada. Normalmente está acompañada de una localidad específica, como una casa de cierto color o árbol. Así que ya sabes, si escuchas un fall back to greenhouse, no vayas a la casa amarilla como un orangután. Flank them. Bueno, ve a franquearlos, pendejo. Rodéalos. Normalmente te dirán por dónde debes y con quién irás a hacerlo. Así que ten los oídos abiertos por si te dicen que flanquees. Cover me. Bueno, cúbrelo. No dejes que le peguen balazos ni lo ataquen por detrás. Help me. Ayúdalo, pendejo. Le está metiendo la berenjena. Don't overextend. Si en algún momento escuchas tu nombre seguido de un "You are overextending", significa que te estás yendo muy adelante y seguro te van a agarrar entre 5 focas elefantes con pistolas. No te sobreextiendas si no es necesario. Quédate con tu team y escucha a tu comandante, pendejo. Y bueno, ahora sabiendo estos comandos y los conocimientos básicos de no recargues sin cobertura, no te quedes más de 3 segundos apuntando, mantén un ojo a tu estamina y no rompas ninguna de las reglas de guerra como comer galletas en medio del combate o defenderte en la safe zone del spawn de las islas. Deberías ser capaz de no ser un pato paralítico en medio de un campo de tiro en las campañas de tierra. De cómo mejores de ahí, ya depende de tu habilidad, capacidad de aprender y de tu inglés. Por favor, aprende inglés. Y bueno, reclutas, eso es todo por la guía del buen marino. Ahora sí, esperamos que después de ver este video no seas un babuino incapaz de seguir ni la más simple orden y que seas capaz de ser un miembro valioso y capaz de algún día convertirse en un high rank y no un simple low tier trash que sirve como bala de cañón y limpia cubiertas. Un saludito a tu mamá y nos vemos en los barquitos chistositos. Chao.